Queridos amigos y amigas, quiero transmitirles una calurosa bienvenida y un afectuoso saludo a todos ustedes. Hoy vamos a hablar sobre un pecado que la Biblia condena muy claramente y del cual tenemos que evitar todos aquellos que queremos tener una buena relación con Dios, con Jehová el Todopoderoso. Y se trata del pecado de la idolatría. La idolatría, sabemos todos que es una práctica que Dios condena, que Jehová Dios detesta y de la cual en el mundo, a lo largo de los miles de años de historia humana, la humanidad ha caído fácilmente en ese pecado. Pero hoy día, a pesar de la falta de religiosidad de muchas personas, la idolatría sigue siendo una práctica pecaminosa que a Satanás el diablo le funciona muy bien para apartarnos de Jehová. Y la idolatría no solamente consiste en adorar imágenes talladas, esculturas, figuras de piedra, metales u otro tipo de materiales. La idolatría también puede significar o tener relación con la adulación a personas, la admiración a seres humanos o incluso a organizaciones, grupos humanos organizados que por sus labores, por sus actividades y por sus características pudieran causar la tentación en aquellos que la observan para que sean adoradas y aduladas, es decir, que se les rinda pleitesía. Este es un mal muy característico en los testigos de Jehová en líneas generales. En el pueblo de Dios se puede observar cómo algunos testigos de Jehová, no todos evidentemente, pero hay algunos de ellos que sienten el deseo de adular, de admirar a la organización y llegar a rendirle pleitesía y adorarla, hasta tal punto que la reemplazan por el propio Jehová Dios y su Hijo Jesucristo, y llegan a tomar a la organización como si fuera Dios en la tierra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? ¿Qué es lo que piensa Jehová en su palabra, la Biblia, sobre esta práctica pecaminosa que debemos evitar? Acompáñenme, por favor, a lo que nos dice la inspirada carta de Judas. Se encuentra justo antes de Apocalipsis. Y vamos a reflexionar en lo que Jehová Dios nos dice por inspiración suya a través de Judas, el medio hermano de Jesús. Y nos dice lo siguiente. En el versículo 16. Dice, estos hombres son unos quejumbrosos que andan lamentándose de su suerte en la vida y viven según sus propios deseos. De su boca salen palabras llenas de arrogancia, a la vez que adulan a otros para sacar provecho personal. La Biblia es muy clara. Aquí deja claro que hay algunas personas dentro de la congregación, puesto que la carta de Judas fue escrita a la congregación cristiana. Eso lo confirma el versículo 1 de esta carta. De Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados que son amados por Dios el Padre y que han sido guardados para Jesucristo. No cabe duda, esta carta ha sido dirigida a los cristianos, a la congregación cristiana. Y dice el apóstol Judas, que el discípulo Judas, que dentro de la congregación existen algunos hombres que son quejumbrosos, que andan murmurando, quejándose. Realmente en los testigos de Jehová podemos observar dentro de las congregaciones que existen siempre algunos individuos dentro de ella que son quejicas, se andan quejando de cómo les va en la vida, no están contentos con su derrotero.
y dice que viven según sus propios deseos. Esto podemos observar en aquellos testigos de Jehová, algunos testigos de Jehová, no todos, que viven de acuerdo a sus propios deseos. Entre ellos, adorar a la organización. Le rinden pleitesía, le rinden homenaje, la adoran. No comparan lo que ella dice con lo que enseña realmente la Biblia, sino que aceptan todo de ella como si fuera la palabra de Dios misma, de tal manera que han reemplazado la autoridad única y máxima de la Biblia por la autoproclamada lealtad y autoridad que ellos exigen tener, es decir, la cúpula, los líderes, los que dirigen o llevan la delantera, como queramos decirlo, dentro de la organización de los testigos de Jehová. Pero dice aquí la Biblia que ellos viven según sus propios deseos, es decir, ellos siguen sus propios objetivos, que en algunas ocasiones no son los de la palabra de Dios, la Biblia. Por ejemplo, algunos de sus deseos son que se les rinda obediencia a ciegas para favorecer sus intereses. Por ejemplo, la organización de los testigos de Jehová provee evidentemente de una guía espiritual basada en la Biblia muy provechosa y buena, pero a veces también nos exigen cosas que no están conforme a la Biblia, como por ejemplo rendirle pleitesía a la organización, rendirle adoración, ponerle al mismo lugar que Jehová Dios. Jehová es un Dios que exige devoción exclusiva, que solo a Él se le puede adorar. Él no comparte su adoración ni siquiera con sus representantes. ¿Se imagina usted a los israelitas adorando a Moisés? Jehová no aceptó eso. Por eso mandó al arcángel Miguel, a su hijo Jesucristo, para hacer desaparecer el cadáver de Moisés. Satanás en disputa quería evitar eso, para que justamente ese cadáver fuera usado por Satanás para incitar a la adoración al cadáver de Moisés de parte de los israelitas. Jehová impidió aquello, porque eso constituía un acto de idolatría. Ese acontecimiento lo relata la propia carta de Judas en el versículo 9. Pero sin entrar en ese detalle, solo a modo de ejemplo, hoy día es igual. En la organización de los testigos de Jehová, lamentablemente, algunos de los que llevan la delantera en esta organización, sean miembros del cuerpo gobernante, algunos ancianos de congregación, etc., piden que se adore a la organización por encima de Jehová, que la tengamos como un Dios en la tierra, que no pongamos en duda lo que dicen, porque ponerlo en duda sería comparar lo que ellos dicen con lo que dice la Biblia. Ellos quieren que aceptemos, sin discusión alguna, lo que ellos dicen. Es su propio deseo. Pero en realidad ellos, ¿qué hacen? Ellos andan como quejumbrosos. Es decir, ellos andan lanzando veneno de parte de aquellos que nos esforzamos por ser leales a la Biblia. Es verdad que en el pasado hemos podido cometer errores, algunos de ellos incluso graves, pero no hay error que Jehová no pueda subsanar si nosotros ponemos de nuestra parte para rectificarlo, para hacer mejor las cosas, para ser mejores personas. La Biblia también dice que de estas personas, dice que de su boca salen palabras llenas de arrogancia. Y es cierto, algunos testigos de Jehová que están dentro de la congregación profieren palabras arrogantes, de soberbia, en donde menosprecian a aquellos que nunca hemos tenido una posición de gran autoridad dentro de la congregación y que dentro de nuestra humildad tratamos de ensalzar a la Biblia como nuestra única y máxima autoridad. Y nos injurian, hasta nos expulsan de la congregación, nos difaman, porque dice la Biblia que de su boca salen palabras llenas de arrogancia. Pero mientras ellos se llenan la boca de maldiciones contra nosotros por defender la autoridad de la Biblia y por decir que hay que ser leal a la Biblia y no al cuerpo gobernante, que son seres humanos, tan imperfectos como usted y como yo.
y no debemos de adorarlos, ni de rendirles pleitesía, ni de tenerlos como un Dios en la tierra. Eso es idolatría que Jehová detesta. Y debido a ese acto de devoción piadosa hacia Jehová, nosotros somos injuriados por ellos. De su boca salen palabras llenas de arrogancia contra nosotros. Pero además de eso, ¿qué es lo que ellos hacen? Dice el versículo, a la vez que adulan a otros para sacar provecho personal. Efectivamente, algunos ancianos de congregación de los testigos de Jehová adulan a sus superiores, jerárquicamente hablando, superintendentes viajantes, miembros de la familia Betel, de las sucursales, miembros del comité de sucursal, o incluso a los testigos de Jehová que trabajan en la sede mundial en Nueva York, en el estado de Nueva York, ¿no? O en el estado de Pensilvania, ahí donde está Walkill. Adulan. Es decir, como dice a pie de página el versículo, admiran personalidades. Algunos líderes, algunos que llevan la delantera dentro de los testigos de Jehová, se pasan todo su tiempo admirando las personalidades, adulándolas a los del miembro del cuerpo gobernante, a los que tienen autoridades. ¿Pero por qué? Por su poder, por su autoridad, no por sus cualidades espirituales. Porque dice la Biblia que adulan a otros para sacar provecho personal, lo hacen para tener un beneficio a cambio. ¿Cuál es ese beneficio? Conservar el poder que tienen de ser ancianos de congregación. El poder los ha cegado. Es tanta su deseo vehemente por ese poder que les confiere su autoridad como ancianos, de poder gobernar la vida de los miembros de su congregación local, que están dispuestos a conservar el poder al precio que haga falta, aun cuando para ello tengan que practicar el grave pecado de la idolatría. Una idolatría que llega al punto de adular a otros para sacar provecho personal. Están dispuestos a alabar a otros miembros de la organización de los testigos de Jehová que tienen más autoridades que ellos, superintendentes viajantes, miembros de la familia Betel, etc., con tal de sacar provecho. Y de este modo se crea ese círculo vicioso dentro de la organización que es la idolatría. Y debemos de estar en guardia contra ello. Nosotros tenemos que adorar al único Dios verdadero, al que creó los cielos y la tierra, a Jehová, bendito sea su nombre, porque Él nos ha dado a nosotros la vida. Y Él es el que nos puede devolver la vida si morimos. Él es el único que puede resucitarnos de entre los muertos. A los que han tenido una esperanza celestial, verdaderamente, a una resurrección en los cielos, y a los que tienen la esperanza de vivir en el paraíso futuro, a una resurrección en la tierra. ¿Quién hace esa resurrección posible? Es Jehová Dios. Y a Jehová no le valen los informes que cuerpos de ancianos puedan escribir durante toda su vida sobre nosotros. Jehová ve mucho más allá que los informes. Los informes son creados para que otros seres humanos con la responsabilidad de ancianos puedan tener un conocimiento dentro de su perspectiva humana de quién es ese hermano al que están recibiendo como nuevo en su congregación. Pero los informes no impresionan a Jehová, ni él se deja guiar por eso que está escrito, porque él lo ve todo y él tiene un conocimiento mucho más preciso y exacto de lo que es la persona. Jehová ve el corazón, cuando los seres humanos no pueden hacerlo. Es por esa razón que Jehová Dios realmente lo que hace es juzgarnos de acuerdo a lo que ve en nosotros. Y en base a eso Él nos dará vida eterna o no. Así que toda esta adoración a Dios tiene que ver con Jehová. Es cierto que Él ha establecido una organización, una congregación. La palabra organización no está en la Biblia. Pero sí lo que está en la Biblia, a lo largo y ancho de todo el Nuevo Testamento,
es la institución de la congregación cristiana. Es una institución fundada en los días de los apóstoles, en el año 33 de nuestra era, con el Pentecostés, aquel acontecimiento que implicó el derramamiento del Espíritu Santo sobre unos 120 discípulos, hasta el día de hoy. Esa institución sigue existiendo hasta el día de hoy, de manera ininterrumpida durante todos los siglos que han transcurrido desde entonces. Así que es evidente que esa institución tiene el favor de Jehová Dios, y debemos de respetarla, y debemos de seguir su guía si queremos servir a Dios. Pero la autoridad de la congregación, la autoridad de la iglesia cristiana, no puede estar por encima de la Biblia. La Biblia está por encima de todo, aún por encima de la propia iglesia, de la propia congregación. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Sin duda alguna, esta institución va a ir encaminada a esa dirección. En esta institución hay que hacer reformas muy profundas, porque tenemos que hacer que esta institución esté al servicio del Dios Todopoderoso y de su Hijo Jesucristo, benditos sean sus nombres. Tenemos que dirigirnos hacia esa dirección. Y esta institución no pretende en ningún momento reemplazar a la propia institución de la Iglesia cristiana, que es la institución creada por Cristo y los apóstoles, que ha perdurado hasta en los tiempos presentes y que es el instrumento de Dios para poder guiarnos espiritualmente, saber cómo adorar a Dios, pero siempre con la guía suprema y la autoridad única e indiscutible de la Biblia. Por esa razón, cuando en la congregación cristiana verdadera, donde viven los teócratas, los testigos de Jehová leales a la Biblia, los que realmente son cristianos verdaderos, porque su lealtad es a Jehová Dios y a su Hijo Jesucristo. Su lealtad es a la parte celestial de la organización de Dios, es decir, aquellos ungidos, miembros de los 144.000, y a los ángeles, y a todos los espíritus que están en los cielos adorando fielmente a Dios. Y nosotros tenemos que reconocer la autoridad de los que están en los cielos, del reino celestial, de aquellos ungidos que ya han resucitado en la gloria celestial porque murieron fieles a Dios. Y también tenemos que reconocer la autoridad de la congregación cristiana. Una congregación cristiana que está claramente identificada con los testigos de Jehová, pero no todos los testigos de Jehová, sino solo aquellos que son leales a la Biblia, porque la reconocen como la única y suprema autoridad. Y los testigos de Jehová leales a la Biblia reconocemos la autoridad que bíblicamente se le concede a los ancianos, pero estos ancianos tienen que cumplir en todo momento, desde el primero hasta el último momento en que dura su nombramiento, con los requisitos bíblicos que la Biblia establece para los ancianos de congregación. Y si no los cumplen, están descalificados ante Dios. No pueden ser respetados como ancianos de congregación, deben de ser tomados como cualquier otro miembro de la congregación. Y así es como debe de ser el procedimiento de aquellos que queremos agradar el corazón de Jehová Dios y de su Hijo Jesucristo. La Biblia es muy clara. En la congregación cristiana existen elementos que son nocivos, elementos que son perjudiciales para la fe cristiana, personas que se afirman ser testigos de Jehová y que algunos de ellos incluso ocupan cargos de responsabilidad. Pero su comportamiento es como dice Judas versículo 16, que viven según sus propios deseos, que andan murmurando contra aquellos que somos leales a la Biblia y que nos acusan de apostasía. Por ejemplo, a mí me acusan de apostasía por simplemente hablar la verdad de lo que los abusos que ellos a veces han cometido, como Jesucristo, que también denunciaba los abusos que cometían los líderes religiosos judíos de su tiempo, fariseos, saduceos, escribas, entre otros. Y sin embargo, por actuar del mismo modo que hacía Jesucristo, somos repudiados y expulsados de su sinagoga, como hacían con algunos discípulos de Cristo en el siglo I. Pero debemos de evitar caer en el gravísimo error
de llenarnos de veneno o de odio contra estas personas que están equivocadas en su proceder. Están equivocadas porque sin que ellos se den cuenta, tal vez sea así, cumplen con lo que dice Judas 16, que ellos son quejumbrosos, algunos ancianos de congregación y otros que llevan la delantera en la organización de Dios, o incluso miembros que no tienen responsabilidades. Cualquier testigo de Jehová que ande mirando a su hermano o a quien fue su hermano, porque lo han expulsado injustamente de entre ellos, como me pasó a mí, y se andan quejando con una actitud quejumbrosa, dice la Biblia, viven según sus propios deseos, no según los deseos de Jehová. Y de sus palabras salen muchas palabras de arrogancia, donde se menosprecia a los que tratamos de ser leales a la Biblia. Pero a la vez que hacen eso, la Biblia los desenmascara porque dice, adulan a otros para sacar provecho personal. Todo testigo de Jehová que sea leal a la organización, por encima de la propia Biblia, y adore a la organización, la está adulando. Adoración es igual que adulación. Uno adora, uno adula, uno admira personalidades. La única personalidad que tenemos que admirar es la de Jehová Dios y la de su Hijo Jesucristo. No debemos de admirar ni adular otro tipo de personalidades. Aquellos testigos de Jehová que adoran a la organización, que la tienen como un Dios en la tierra, lo hacen para sacar provecho personal. Es decir, para que esta organización los recompense con autoridad, con poder sobre miembros de la congregación. Y de esta manera el paraíso espiritual que ellos han creado es un paraíso que solo les beneficia a ellos. Porque no les beneficia a quienes tratamos de ser leales a la Biblia, puesto que nosotros somos mal vistos como apóstatas y repudiados por nuestra integridad a Jehová. Es cierto que esta institución en años anteriores se desvió de la adoración a Jehová Dios. Esta institución se creó en un ambiente de ruina espiritual cuando básicamente estábamos a poco de ser readmitidos como testigos de Jehová, pero era una readmisión simbólica, formalista, de puro procedimiento burocrático, porque esa readmisión no podía borrar lo que había ocurrido en años anteriores a esa fecha de 2015. En ese momento habíamos tenido errores graves y habíamos acudido a los ancianos de congregación porque teníamos cuentas pendientes con Jehová. Recibimos la justa disciplina espiritual, censura y una expulsión. Pero aquella disciplina no produjo el fruto del arrepentimiento necesario. Porque para que haya fruto de arrepentimiento necesario, uno tiene que acercarse a Jehová de verdad. Uno tiene que adorar a Jehová de verdad. Y durante el año que estuvimos expulsados en ese tiempo, no pudimos acercarnos a Jehová. Porque estábamos apartados de la congregación. No podíamos participar de su adoración. Sin embargo, a pesar de que esa dinámica se ha mantenido constante en estos últimos años, en el que no nos hemos acercado a Jehová, a pesar de todo ello, hubo un cambio en el año 2020. En el año 2020 comencé a leer la Biblia detenidamente, durante muchos meses, durante básicamente una buena parte del tiempo que duró la pandemia. Y después de eso, a finales del año 2021, comencé a retomar el diálogo con los testigos de Jehová para tratar de acercarme al pueblo de Dios. Un diálogo que ha sido fructífero y exitoso durante estos pasados 15 meses atrás, pero que lamentablemente no ha podido continuar por las actitudes arrogantes
como dice Judas 16, que han manifestado los ancianos locales. Pero eso nos debe de impedir servir a Jehová. Eso nos debe de impedir acercarnos a Jehová. Debe de impedirnos las amenazas, las coacciones, los insultos de estas personas. No, porque estas personas son identificadas por Judas, versículo 16, como quejumbrosos, como personas que no desean nuestro progreso espiritual, como personas que no desean en absoluto que nos acerquemos a Jehová. Su único propósito es destruir nuestra fe y nuestra espiritualidad, porque no desean de ninguna forma que nos acerquemos a Dios. Quieren que renunciemos porque durante todos estos años pasados, aún estando alejados de Dios, decíamos, es cierto que en la organización de los testigos de Jehová se cometen abusos, pero sus enseñanzas son verdaderas. Prueba de ello, Teocracia Triunfante. Un canal de YouTube de más de 160 vídeos defendiendo las enseñanzas bíblicas de los testigos de Jehová. Entonces, no existe realmente la apostasía. El pecado de apostasía no existe. Hemos llegado a creer durante buen tiempo que había practicado ese mal, porque ese es el concepto que ellos quieren que uno crea. Pero a la luz de la Biblia esto no es así. A la luz de la Biblia nosotros estamos siendo leales a la palabra de Dios. Y es cierto que hemos estado alejados porque ha sido una lealtad reconocida por nuestra mente y corazón, pero no puesta en práctica. Y ha llegado el tiempo de empezar a practicarla. Y ese es la esencia verdadera de este nuevo gobierno que nació con la declaratoria del estado de emergencia y que debe de continuar. Nosotros estamos decididos como institución a refundarla de arriba abajo para que esta institución sea un instrumento útil en las manos de Dios Todopoderoso. Y debemos de acercarnos a Dios. Ese debe de ser nuestro principal interés desde ahora en adelante, todos los que estemos suscritos a este canal. Tenemos claramente identificado a los quejumbrosos, a los murmuradores, es decir, aquellos que están dentro de los testigos de Jehová y que abiertamente y sin ningún tipo de pudor proclaman a los cuatro vientos que ellos adoran a la Watchtower, a la organización, y la tienen como un dios en la tierra, como una autoridad que está por encima de la Biblia. Pero nosotros, estando dentro o fuera de la organización, no importa, porque esto no es cuestión de si somos leales o no a seres humanos que afirman ellos ser representantes de Dios. Afirman ellos, pero solo Dios sabrá la verdad. Lo que nos interesa no es eso. Lo que nos interesa es si somos leales a esto, que esto sí sabemos que es indudablemente inspirado por Dios y que esta es la única y máxima autoridad. Ya lo demostró Teocracia Triunfante y queremos seguir ese camino. Por eso dice el versículo 17 de Judas, pero ustedes, amados, recuerden las palabras declaradas anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es muy clara. No prestemos atención a los quejumbrosos que nos injurian, que hablan palabras arrogantes contra nosotros. Nos injurian y nos blasfeman diciendo que somos apóstatas, rebeldes, cualquier cantidad de peste, de insulto que quieran decir contra nosotros. No nos debe de afectar en lo más mínimo, porque ellos están desenmascarados por Judas, versículo 16. Ellos hacen eso porque su objetivo es adular a sus superiores, admirar las personalidades de sus superiores, superintendentes viajantes, miembros de la familia Betel, cuerpo gobernante, miembros de comités de sucursales, toda esa élite que gobierna a los testigos de Jehová, exige devoción y adulación de parte de estos ancianos. Y ellos, no todos,
Ojo, he conocido, y en el Perú me lo han demostrado, existen ancianos leales a la Biblia, que respetan a la organización, pero su lealtad es a la palabra inspirada de Dios, porque saben que es Dios el que les dará vida eterna, no ellos, no los altos cargos de la organización, que deben de ser respetados, pero hay que siempre fiscalizarlos con la Biblia, en todo momento. No con la actitud de crear divisiones o quejarse, sino de asegurarnos que las cosas se hacen como a Jehová le gusta. Y solo a Jehová le gusta de una manera, que es como dice la Biblia, no como digan ciertas personas que se han autoproclamado determinadas autoridades. El discípulo Judas nos dice algo muy claro. Dice que debemos de recordar las palabras declaradas anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Así que la Biblia es muy clara. Debemos de recordar las palabras de los apóstoles de Cristo, aquellos que escribieron el Nuevo Testamento, aquellos que han escrito las sagradas palabras suyas que están en la Biblia. Así que el versículo 17 deja muy claro cuál es la autoridad. Las palabras de los apóstoles, la Sagrada Escritura, esa es la autoridad, la única y máxima autoridad. Pedimos desde aquí al cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, primero, que reconozcan a la Biblia como su única y suprema autoridad, así como a todos los cuerpos de ancianos de los testigos de Jehová por todo el mundo, que reconozcan a la Biblia como su única y suprema autoridad, y que el cuerpo gobernante, cuyos miembros afirman ser ungidos, es decir, que tienen la esperanza celestial. La Biblia deja muy claro que el reinado, el gobierno de los ungidos no es en la tierra, es en el cielo, donde reinarán con Cristo por 1000 años. En tal sentido, no es legítimo que los que afirman ser ungidos dentro del cuerpo gobernante actúen como un cuerpo que gobierna al pueblo de Dios, puesto que ellos no deben de gobernar, ellos deben de guiar. Guiar es una cosa y gobernar es otra muy diferente. Los que llevan la delantera dentro del pueblo de Dios deben de guiar con las escrituras, deben de ser una guía, pero no deben de gobernar. El reinado está en manos de Cristo y de los 144.000 que están en los cielos. Así que hay ciertas labores o funciones que lleva a cabo el cuerpo gobernante que son antibíblicas. Y ustedes lo saben. La Biblia es muy clara. Tenemos que recordar las palabras de los apóstoles de Cristo. Versículo 18. Ellos a menudo les decían: en los últimos días habrá burlones que actuarán según sus propios deseos irreverentes. Sí, los apóstoles de Cristo ya nos habían advertido a nosotros que en este último día, en estos últimos días, en este último periodo del tiempo del fin, dice que habría burlones que actuarían según sus propios deseos irreverentes. ¿Qué es la irreverencia? El descaro, la actitud de hacer cosas descaradas. ¿Qué es algo descarado? Algo que no es legítimo, algo que no es correcto, algo que no está bien se hace y de manera desafiante. Eso es ser un descarado, un irreverente, un desafiador. Y es lo que estamos viendo. Vemos que hay algunos miembros de la congregación en los testigos de Jehová que de manera irreverente, de manera descarada, se quieren proclamar una autoridad que está incluso por encima de la propia Biblia. Cuando ellos no son capaces de probar con las escrituras las exigencias de alguna de sus peticiones, demuestran claramente su idolatría, de que ellos quieren sobreponerse por encima de la Biblia. Y aquí hay una cosa muy clara. Nuestra lealtad debe de ser únicamente a la Biblia, a la palabra de Dios. Nuestra lealtad no puede ser a seres humanos. Yo sé que hay testigos de Jehová dentro de las congregaciones que son leales a la Biblia, aun por encima de lo que estos hombres que llevan la delantera puedan decir.
Les obedecen a ellos cuando lo que ellos dicen están en conformidad con la Biblia, pero también no les hacen caso cuando sus mandatos no están conforme a la Biblia. Eso también vemos. Jehová rescata de entre su pueblo a aquellos que realmente son leales a la Biblia, puesto que ellos son sus hijos bendecidos, ellos son los benditos. Sus hijos benditos, ungidos, que tienen la esperanza de reinar con Cristo en los cielos y que tienen muy claro que su lealtad es únicamente a la Biblia. Y miembros de la gran muchedumbre, que tienen la esperanza de vivir en la tierra, como dice Apocalipsis capítulo 7. Ellos tienen la esperanza de vivir en la tierra porque han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, tienen la fe plena y absoluta en Cristo, en su sacrificio y en su palabra. No en la palabra que pueda expresar ciertas personas con autoridad dentro de los testigos de Jehová. Y no porque, digamos, tengamos algo en contra de ellos, sino porque algunos de ellos, no todos, exigen una pleitesía, una adoración a la organización que no les corresponde, porque no está estipulado por la Biblia. La Biblia solo nos estipula devoción exclusiva a Jehová Dios. Él es un Dios que no comparte su adoración con nadie, ni siquiera con su Hijo Jesús, a quien también tenemos que honrar, pero no adorar. La adoración es únicamente a Jehová. Y lamentablemente vemos en los testigos de Jehová mucha adoración a la organización. Hay toda una adoración. En todo lo que se habla, adoración, adoración, adoración. De hecho, se trata de poner a la organización casi al mismo nivel que Dios. Eso es un pecado de idolatría que debemos de evitar. Y los que idolatran a la organización se burlan de nosotros, se burlan, ciertamente actúan con burla porque nos menosprecian, porque para ellos nosotros somos los apóstatas. Pero ¿qué dice el versículo 19? Estos son los que causan divisiones. Son hombres que actúan como animales, que no tienen espiritualidad. Efectivamente, aquellos que idolatran a la organización no tienen espiritualidad en realidad, porque viven según sus propios deseos, como dice la Biblia. Por ejemplo, ¿no se ha dado cuenta usted que algunos ancianos de congregación que idolatran a la organización no les gusta salir a predicar de casa en casa? Y si lo hacen, apenas media hora, 15 minutos a la semana. Siempre andan excusándose de que tienen muchas responsabilidades de la congregación. No les gusta la importantísima obra de dar testimonio acerca de Jesús, la importantísima obra de predicar. La prueba está que cuando uno sale a predicar, a quien mayormente ve la predicación de los hermanos son a hermanos que no tienen altas responsabilidades en la congregación. Pero lastimosamente algunos que sí tienen grandes responsabilidades, que llevan la delantera en la congregación, idolatran a la organización y no les gusta predicar. Ahí se ve claramente que no tienen espiritualidad. Otra prueba de ello es que muchos, cuando tienen participación en asignaciones desde plataforma, tienen asignaciones para dar discursos en plataforma, no viven su fe cuando expresan su mensaje. Lo hacen como de una manera mecánica, apagada. No tienen el amor a Jehová en su corazón. No tienen espiritualidad, como dice el versículo 19 de Judas. Estos son los que causan divisiones. Dice que actúan como animales. Efectivamente, porque ellos actúan de manera automática, mecánica. Llevan a cabo sus prácticas espirituales de manera mecánica. No hay ese amor, ese celo por Jehová, porque no tienen espiritualidad. ¿Por qué? Porque el problema en ellos es que no adoran a Jehová, están adorando a la organización. La organización puede tener cosas muy buenas, como Moisés tenía cosas muy buenas.
Moisés era el hombre más manso, según dice la Biblia, pero no puede ser objeto de adoración. Cuando eso se hace, se causa la pérdida de la espiritualidad. Incluso Judas dice, estos son los que causan divisiones. ¿Quiénes son los que causan divisiones en el pueblo de Dios? Los que nos salimos de ella expulsados, maltratados por estos jerarcas, que nos salimos por el uso de su fuerza, porque nos salimos, por ejemplo, yo en esta ocasión me han expulsado de los testigos de Jehová. Porque desde su punto de vista yo estaba inactivo, pero como empecé a criticar los abusos que ellos a veces cometen, ya quieren expulsarme. Pero antes, hace ya más de 7 años atrás, cuando yo los disolví de mi vida, ellos no aceptaron esa disolución. Ellos no aceptaron que yo quise dejarlo todo atrás. Ahí fue cuando yo me aparté, incluso de Jehová de la Biblia. Mi fe se vio afectada por la hipocresía, por las divisiones de estos hombres, porque estos hombres les gusta quejarse, les gusta hablar mal de los que en el pasado hemos demostrado que amamos a Jehová, que amamos su palabra, la Biblia. Entonces, ellos son los que causan divisiones, porque ellos dividen a la congregación. Nos expulsan a los que no nos sometemos a su dictadura, porque muchas de sus cosas no están conformes a la Biblia, y nos expulsan, nos dividen, cuando muchos de nosotros hemos querido estar allí. Entonces ahí está el problema, en que hay una mala hierba dentro de la organización que quiere que adoremos a la organización incluso por encima de Jehová y de su palabra en la Biblia, que tengamos a la organización como si fuera un Dios en la tierra. Pero debemos de centrar nuestra atención en estos quejumbrosos, en esta mala hierba que hay dentro de la organización, personas que adoran a la organización. Miren, no todos los testigos de Jehová que están dentro de la organización, no todos ellos adoran a la organización. Hay muchos que aman la Biblia, que la consideran como su única y máxima autoridad. Y yo me dirijo a ellos. No me interesa estos elementos dañinos que hay dentro de la congregación, estos quejumbrosos, que solamente procuran causar divisiones, apartarnos a los leales. ¿Qué dice el versículo 20? Judas nos dice qué es lo que tenemos que hacer. En vez de perder el tiempo en estar criticando a la organización, que tiene muchas cosas criticables porque abusan y cometen excesos, pero en vez de estar perdiendo el tiempo en eso, los que queremos ser leales a Jehová, a Dios, a su Hijo Jesucristo, a la Biblia, en vez de a personas que hay allí metidas, que se han corrompido por el poder, en vez de perder el tiempo en ellos, tenemos que hacer lo que dice el versículo 20 y 21. Pero ustedes, amados, edifíquense sobre su santísima fe y oren con Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Tenemos que centrarnos en eso. Tenemos que edificar nuestra santísima fe, nuestra espiritualidad, y orar con Espíritu Santo. No debemos de permitir que aquellos testigos de Jehová leales a la Watchtower, leales a la organización, nos quiten a nosotros, a los que somos testigos de Jehová, leales a la Biblia, esta santísima fe. Tenemos que orar con Espíritu Santo. El pueblo de Dios está siendo atacado brutalmente. Ya lo hemos visto en Alemania. Algunos apóstatas han llegado hasta el extremo de atacar con violencia a miembros de la congregación, justamente porque han sido víctimas de estos quejumbrosos, de estos líderes de los testigos de Jehová, que causan divisiones, que hablan palabras arrogantes contra nosotros, que son aduladores de sus superiores, que causan divisiones. Ellos son la mala hierba, no nosotros.
Nosotros no podemos ser mala hierba cuando nosotros queremos ser leales únicamente a la Biblia, la palabra inspirada de Dios, y la reconocemos como nuestra única y suprema autoridad. Para un testigo de Jehová leal a la Biblia, esta es su autoridad. Para un testigo de Jehová leal a la Watchtower, el cuerpo gobernante es su autoridad. El cuerpo gobernante que no le va a poder dar vida eterna. Si no, fíjense a Anthony Morris. Ha sido apartado del cuerpo gobernante por sus antecedentes de adicción al alcohol. Ellos te van a dar vida eterna. Date cuenta, hermano, date cuenta de la gravedad de estas cosas. Aquí nadie se trata de decirte sal de los testigos de Jehová. Que te salgas o que te quedes es una decisión personal. Tú tendrás que ver eso con Jehová. Eso, sinceramente, no creo que sea lo que interese. Esa no es una cuestión que interese. Lo que nos interesa es edificar nuestra santísima fe y orar con Espíritu Santo. ¿Se puede hacer esto fuera de la organización? Sí, se puede hacer, pero reconozcámoslo, se hace difícil, porque siempre es agradable el calor humano que hay en las congregaciones. Si usted testigo de Jehová me está escuchando, hágalo dentro de la organización, no lo haga fuera, quédese dentro. Pero centre su devoción a Jehová únicamente, no a la organización, a Jehová. Esa es la importancia. Y la Biblia es muy clara. Edificar nuestra santísima fe y orar con Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros desde ahora en adelante, en esta institución. ¿Por qué? Porque este diálogo con los testigos de Jehová que ha fracasado porque ellos no quieren que volvamos a la organización desde una base del respeto, de la concordia. Ellos han buscado la beligerancia, que nosotros le hemos rechazado de plano, porque nosotros no estamos allí para beligerar, para pelear. Mire lo que dice Tito 3:9. Le invito a leer. Te invito a leer la carta de Tito. Tito 3:9. Mira lo que nos dice la Biblia acá. Tito 3:9. Pero no te metas en discusiones tontas, ni en genealogías, ni en debates, ni en peleas acerca de la ley, porque son inútiles y no llevan a nada. Por esa razón yo no tuve por qué pelear con los ancianos de congregación. Si me quieren expulsar, adelante, háganlo. ¿Por qué? Porque yo no me voy a meter en una discusión tonta. ¿Qué es un comité judicial? Ya sabemos todo lo que es un comité judicial. Ellos tratan en ese comité judicial de averiguar el pecado que has cometido y conducirte al arrepentimiento. Ese es el argumento. Pero en los hechos, lo único que hay es una morbosidad por saber todos los más ínfimos detalles del pecado. A ellos no les basta con saber cuál es el pecado, tienen que saber los más ínfimos detalles del pecado, como si fuera algo morboso en lo cual recrearse cuando es algo vergonzoso. Y además humillar a la persona, rebajarle su dignidad. En este canal ya hay vídeos que demuestran eso, como hay vídeos que la Watchtower ha publicado para cómo entrenar a los ancianos a llevar a cabo comités judiciales, y es una auténtica vergüenza. Son comités judiciales infames donde en vez de ayudar al arrepentimiento a la persona, donde en vez de ayudar a que la persona recobre el juicio, lo único que hay es un deseo de destruirle su personalidad, su estado emocional, psicológico, y por eso es que la mayoría de los comités judiciales terminan en expulsiones, la mayoría terminan en expulsiones, porque son un fracaso total y absoluto, no sirven para acercarse a Jehová. Es decir, ellos hacen mal los comités judiciales. Se debe de hacer acción judicial, la Biblia en Corintios lo deja claro. Hay que tomar acción judicial cuando alguien de la congregación comete un pecado grave, pero el modo en cómo se hace, que es antibíblico, produce malos resultados, y eso todo el mundo lo sabe. Tito 3:9. Qué interesante. No te metas en discusiones tontas, dice Pablo. No te metas en discusiones tontas. Pablo escribió esta carta a Tito. No te metas en discusiones tontas, ni en genealogías, ni en debates, ni en peleas acerca de la ley. Es decir, los cristianos no tenemos que andar peleando ni discutiendo. Acá no se trata de eso. Porque dice Pablo, es algo inútil y no te lleva a nada.
Así que ese es el objetivo, no debemos de pelear. Ancianos quieren expulsarte, que te expulsen. Esta institución está, y mientras Dios me dé fuerzas y vida para poder fortalecer tu fe y tu espiritualidad, estés dentro o estés fuera de la organización. Porque esa no es la cuestión que interesa. Lo que nos interesa es lo que dice Judas, versículo 20. Esto es lo que nos interesa, edificar nuestra santísima fe y orar con Espíritu Santo. Y a eso es lo que tenemos que dedicar. Así que esta institución pues tiene que refundarse, señores. Esta institución no puede seguir perdiendo el tiempo en debates tontos de política que al final no llevan a nada, porque al final podemos tener algún tipo de pensamiento, ¿no? Sobre, u opinión sobre lo que gobernantes políticos en el mundo hagan. Pero eso no lleva a nada, es algo inútil. Porque al final no podemos detener la dinámica del mundo de Satanás, de un mundo que está dominado por Satanás. Ya lo dije en vídeos anteriores en este canal, nada más que hay que observar al Estado peruano. Es un Estado criminal y asesino, que mata con el uso de las balas a todos aquellos pobladores en el Perú que se manifiestan por sus derechos. Es un Estado asesino, más de 60 muertos en los últimos meses. Entonces, está claro que es un mundo dominado por Satanás, en el que en realidad la vida no vale nada. Satanás gobierna con mano de hierro este mundo. Pero nosotros no debemos de concentrarnos en eso, porque es un mundo dominado por Satanás, donde realmente no hay un provecho espiritual. Todo lo que hay es frustración, dolor, amargura, pena y desilusión. Lo único que realmente nos da felicidad es adorar a Jehová. Jesucristo lo dijo en el Sermón del Monte. Felices son aquellos, decía él. Tenemos que adorar a Jehová, porque eso es lo que nos da felicidad. Este es el objetivo. No prestar atención a la mala hierba que puede haber dentro de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, Teocracia Triunfante lo ha dejado muy claro. Son la religión verdadera. Tienen la verdad de la Biblia. Pero lamentablemente hay mala hierba. Los quejumbrosos, los que causan divisiones, como dice el versículo 19 de Judas, que tratan de apartar a los que somos leales a Dios, porque para ellos es una amenaza su poder, un poder que ellos lo quieren para sus propios intereses. Como dice el versículo 18, se burlan de nosotros porque actúan según sus propios deseos irreverentes. En su irreverencia no les importa el temor a Dios, no les interesa lo que diga la Biblia. Por ejemplo, imagínense qué monstruosidad. A mí me han acusado de apostasía. ¿Cuál apostasía? Si yo nunca jamás he hablado contra la Biblia, nunca jamás. ¿Dónde está la apostasía? No existe. Hasta yo me la llegué a creer durante un tiempo porque decía, bueno, es que realmente pues no, he estado en estos años alejado de Jehová. Pero si uno examina sinceramente, no hay apostasía, porque jamás he quebrantado mi lealtad a Jehová y a su palabra, la Biblia. Más bien he hecho como Jesucristo y los profetas del pasado, que hablaban de los abusos que ocurren en el pueblo de Dios. Hasta Jesucristo hablaba de los abusos que hacían los fariseos. Así que eso no está mal, eso es bíblico. Pero esta mala hierba no lo quiere entender, porque dice la Biblia, actúan según sus propios deseos irreverentes. Y por eso nosotros no debemos de perder el tiempo en ellos. Dice Jehová Dios, amados, edifíquense sobre su santísima fe y oren con Espíritu Santo. Edifiquemos nuestra fe. Oremos con Espíritu Santo para mantenerse en el amor de Dios, mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo con miras a la vida eterna. Jehová Dios quiere que edifiquemos nuestra santísima fe, que oremos con Espíritu Santo, que nos mantengamos en el amor de Dios. Es decir, Jehová quiere que nosotros actuemos de tal manera que Dios siga amándonos por nuestras buenas acciones. Mientras esperamos
la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, con miras a la vida eterna. Mientras adoramos a Jehová, podremos esperar ese gran día en el que Jesucristo nos otorgue vida eterna. Ahí está claro. ¿Quién nos da vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo y su Padre Jehová. Dice el versículo 22, además, sigan teniéndoles misericordia a algunos que tienen dudas, sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Así que aquí Jehová nos dice que a pesar de que nosotros somos maltratados, perseguidos por los quejumbrosos, por los que causan divisiones, por algunos testigos de Jehová, especialmente ancianos de congregación, ¿no?, que están acostumbrados a admirar personalidades, como dice el versículo 16, a sacar provecho para sí mismos a través de adorar a la organización. Mientras ellos hacen eso y se burlan de nosotros no debemos de caer en sus provocaciones, nosotros no debemos de caer en sus odios. Más bien debemos de tenerles misericordia, debemos de tenerles compasión. Pero tenemos que tener un objetivo muy claro. Dice el versículo 23, sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Eso es lo que tenemos que hacer, arrebatarlos a ellos del fuego. ¿Cuál es el fuego? Su idolatría. Están adorando a la Watchtower. Y no se trata aquí de destruir a la organización o de dividirla o de perjudicarla. Se trata de poner la casa de Dios en orden. Y la casa de Dios, para poner el orden, hay que extirpar este pecado de la idolatría. Pero esa extirpación no lo vamos a hacer nosotros. Eso es algo que le corresponde a Jehová y a Jesucristo, que es el amo de la congregación. Nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir con lo que dice aquí la Biblia, que para eso es nuestra autoridad. La Biblia dice, sálvenlos arrebatándolos del fuego, es decir, amablemente, de manera pacífica. Y a todo aquel que desee que le ayudemos, nosotros debemos de estar encantados y gustosos de salvarlos del fuego y decirles, miren, ¿sabe qué? En la organización, lamentablemente, está el pecado de idolatría, de adulación a la Watchtower, a la propia organización. Hay toda una dinámica donde se nos anima a admirar a la organización, a tenerla como un Dios en la tierra, incluso a que su autoridad sea mayor que Dios y la Biblia, porque es casi como un Dios en la tierra, pero eso no debemos de hacer, porque la única autoridad para un cristiano verdadero es la Biblia. Y nuestro único Dios es Jehová, no es el cuerpo gobernante, es Jehová. A Jehová tenemos que adorar, a Jehová tenemos que orar, a Jehová tenemos que bendecir. Él es el único bendito. Y todo el que quiera, todo testigo de Jehová leal a la Watchtower, que se dé cuenta de su idolatría y que quiera cambiar y ser leal a la Biblia, que cuente con nosotros. Estamos dispuestos a ayudarlos para que sean arrebatados de ese fuego que los va a destruir. Dice, a otros sigan teniéndoles misericordia, pero con temor, odiando hasta la ropa que ha sido manchada por la carne. Es decir, Jehová quiere que seamos misericordiosos con estos testigos de Jehová leales a la Watchtower. No debemos de odiarlos, debemos de tenerles misericordia, pena, compasión, pero con el miedo de que no nos contagien su idolatría. Así que tenemos que alimentarnos espiritualmente del alimento y la guía espiritual que vemos en JW, ¿no?, en la página web de los Testigos de Jehová, la congregación cristiana verdadera, donde están las enseñanzas de teocracia triunfante, de ese reino celestial que pronto gobernará durante 1000 años este mundo. Pero mientras nos alimentamos espiritualmente de lo que dice la organización, tenemos que tener temor. Debemos de odiar su idolatría, porque esa idolatría ha sido manchada por la carne. Y esto es lo que Jehová quiere que nosotros hagamos, queridos amigos, queridos hermanos. Así que, lejos de que nos desanime la actitud que los ancianos de esta ciudad pues me manifiestan,
lejos de ese ostracismo social que quieren imponerme, lejos de esos odios que a veces, bueno, ellos manifiestan, lejos de todo eso que no edifica. Judas, versículo 19. Amados, edifiquen su santísima fe orando con Espíritu Santo. Así que ese es el objetivo, edificar nuestra fe, orar con Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer, orar con Espíritu Santo, amarnos sobre nuestra santísima fe, edificar nuestra santísima fe. Nuestra fe debe ser lo más precioso que hay, debe ser algo santísimo. Esta fe en Jehová, en su Hijo Jesucristo y en su pueblo, los testigos de Jehová, pero tienen que ser definitivamente tienen que ser reformados. No por nosotros no podemos reformar nada. Es Jesucristo el que tiene que limpiar a su congregación. Pero nosotros sabemos exactamente cuál es el mal que hay en esta organización, que es la idolatría, la Watchtower. Es decir, hay toda una adoración a ella. Todo es seguir y seguir lo que dice la organización, a veces sin comparar con la Biblia. No dudes de la organización. La organización lo es todo, un Dios en la tierra. Eso es idolatría. Tenemos que evitar eso. Hay que odiar esa prenda manchada de carne, como dice Judas en la Biblia. Tenemos definitivamente que centrar nuestra atención en la Biblia. La Biblia es la única y máxima autoridad, no existe otra. Bien, pues sabiendo todos nosotros cuál es la voluntad de Jehová y sabemos perfectamente que esta es la voluntad de Jehová, que Jehová lo que quiere es que nosotros seamos leales a su palabra, a la Biblia, mientras nos alimentamos de la guía espiritual que nos ofrece la Watchtower, es decir, la congregación cristiana de los testigos de Jehová. Tenemos que ser leales a la Biblia. Estemos dentro o fuera de la organización. Esa no es la cuestión. Lo más importante es ser leal a Jehová y a la Biblia. Eso es lo importante. Y ahí está el gozo. No podemos impedir que si quieren nos expulsarán. O sea, los ancianos tienen el poder de actuar con nosotros como quieran. Lamentablemente, pues para ellos su autoridad no es la Biblia. Pero bueno, no importa. No prestemos atención a los quejumbrosos, a los que dividen. Tengámosle más bien misericordia, como dice Jehová. El que quiera de entre ellos acercarse a la lealtad a la Biblia, va a preguntarnos. Nosotros tenemos que mostrarles misericordia y ayudarles. Eso es lo que tenemos que hacer. Y para finalizar esta disertación, pues queridos amigos, me van a permitir que entone un cántico de alabanza a Jehová. Les hago recordar que un nuevo gobierno ha asumido la dirección de este Estado, de esta institución. Y teocracia triunfante, que ama la verdad de la Biblia, nos dice ahora que esta institución que deja atrás definitivamente ese pasado triste de política, de acoso a los disidentes, de conflicto, ya quedó atrás. A partir de ahora este es el nuevo camino en el que tenemos que centrarnos en adorar a Jehová. Bien, pues sin más, vamos a finalizar con un cántico de alabanza a Jehová. El cántico es el número 40. ¿A quién servimos? Un cántico realmente idóneo para esto. ¿A qué Dios sirves tú? ¿A quién obedeces hoy? Aquel a quien das tu devoción, Él es tu dueño y tu Dios. Si quieres ser feliz, a dos no podrás servir. Con el corazón y con la razón
te tienes que decidir. ¿A qué Dios servirás? ¿A quién obedecerás? Un Dios es real, el otro no. Has de tomar tu decisión. No des tu lealtad al mundo de Satanás. Si quieres vivir con un porvenir, elegirás a Jehová. ¿A qué Dios sirvo yo? Al único Dios Jehová. Mi fiel devoción le rendiré, mis votos yo le pagaré. Mi Padre me compró, lo amo de corazón. Seré siempre fiel viviendo por él, sirviendo con emoción. Gracias hermanos, gracias amigos. Si me permiten, voy a terminar este vídeo con una oración a Jehová. Bendito Padre Jehová, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, te estoy muy agradecido por que, a pesar de todo lo ocurrido en los últimos años, a pesar de las dificultades vividas en tu organización, en tu pueblo, durante los años previos a 2015, que lamentablemente me apartaron de ti y me hicieron trastabillar en mi fe, me hicieron dudar de mi fe hacia ti, pero ahora estoy convencido de que, particularmente desde el año 2020, llegó el tiempo señalado en el que tú te propusiste restaurar esta adoración pura de quien te habla hacia tu persona. Porque tú, bendito Dios, amas a todos tus hijos, nos quieres de todo corazón, diste la vida de tu Hijo por nosotros, y es tu deseo y tu voluntad que te adoremos unidamente, bendito Dios Jehová. Tú deseas de todo corazón que te adoremos, que te sirvamos, que siempre dirijamos nuestra atención a ti, porque tú sabes que todo te lo debemos a ti. Por causa de tu voluntad creaste todas las cosas y gracias a ti vivimos y existimos. Por esa razón, bendito Dios, tú que nos has dado la vida, tú que nos has dado al Hijo de tu amor, Jesucristo nuestro Señor, que dio su vida por nosotros para rescatarnos del pecado y de la muerte, te queremos expresar, bendito Padre Jehová, que estamos decididos a acercarnos a ti, que estamos decididos a amarte sobre todas las cosas y a que tú seas nuestro único Dios, al único que vamos a servir, al único que debe de recibir devoción exclusiva. Bendito Jehová, no queremos ser una piedra de tropiezo para los hermanos testigos de Jehová que están dentro de la organización todavía. Lo que queremos es ser una guía fiel donde dejemos claro que la lealtad a tu palabra debe ser lo más importante, que siendo leales a tu palabra, la Biblia, aún por encima de personas que han recibido responsabilidades y nombramientos, es lo que tú valoras para demostrarte integridad y lealtad de corazón hasta el fin. Serte fiel y serte leal, oh Jehová Dios, es lo más importante, y solo podemos lograrlo si obedecemos tu palabra, la Biblia, palabra inspirada por ti, oh bendito Dios Jehová. Te pedimos encarecidamente, bendito Jehová, que la parte celestial de tu organización, que es perfecta, nos guíe en todo momento, que aquellos ungidos que están en los cielos esperando asumir el reino con tu Hijo Jesucristo sobre la tierra por 1000 años, después de Armagedón, te pedimos que ellos también nos guíen espiritualmente, y también tus poderosos ángeles que nos guíen, que nos iluminen, que nos ayuden. Sabemos, bendito Jehová Dios, que estos años pasados en los que hemos estado alejados de ti pronto quedarán en el pasado, porque se acercan los días en los que tú vas a restaurar tu adoración pura en mi persona y en todos aquellos que me escuchan en este canal y que aún no se han decidido acercarse a ti. Bendito Padre Jehová,
queremos darte las gracias por todas las cosas, bendiciéndote por toda la eternidad. Bendito Dios Jehová Todopoderoso, queremos darte las gracias a ti y a tu Hijo Jesucristo, y es a través de tu Hijo que queremos expresarte estas cosas, por medio de Él. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias a todos aquellos que han continuado hasta este momento escuchando este vídeo y nos comunicamos en la próxima ocasión. Bendiciones.